lea conmigo ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos en el versículo 10, pero vamos a leer esta porción de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4. Una palabra que es para la iglesia de los últimos días. En el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ahora vaya al versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces vamos a meditar, hermanos, en esta porción de la palabra, y yo le invito para que no se vaya usted que está aquí. Si usted tiene que ir a su transmisión de su iglesia, adelante, vaya, y después puede regresar a ver el video. Nosotros aquí como quiera lo vamos a dejar. Si usted tiene un compromiso con la iglesia a la que usted se congrega, adelante, vaya, cumpla con ese compromiso. Y si no, bueno, agradecemos que usted esté con nosotros participando con la iglesia Ministerio Cristiano Fuente de Salvación, que esté participando de este culto maravilloso en el cual adoramos y glorificamos al Señor. Y bueno, ¿qué es un don, hermanos? Al final, todos los que gusten enviar un comentario, enviar una pregunta, lo que usted quiera, al final, hace unos días, una semana precisamente, platicaba con mi cuñado. Y él me decía: a veces estás predicando, yo quiero levantar mi mano porque quiero preguntar, porque me quedan muchas nubes, muchas dudas. Le dije: levanta tu mano y pregunta, no te quedes con las dudas. Así, hermanos, invitamos a todos los que tengan algún comentario, algo que ustedes quieran agregar a este estudio, algo que ustedes quieran mencionar, con toda confianza lo pueden hacer. Estamos para escuchar y para transmitir, ¿verdad? O aclarar cualquier duda. ¿Qué es un don? Bueno, según el diccionario Swanson, lo define como un regalo de gracia. Un regalo de gracia, es decir, aquello que Dios ha dado y por lo que no se ha hecho nada para merecerlo. Eso es un regalo de gracia. Ese es un don. Un don es algo que Dios nos da a los creyentes y que no pagamos absolutamente nada por ellos. Por decir, la redención es un don que Dios nos ha dado, un regalo de salvación por el que no dimos nosotros nada. También Cristo es un don. Cristo es el don de la salvación. Él es el regalo por excelencia y Él es nuestro Salvador. El don vino para la justificación, para la salvación, dice Romanos capítulo 5. Él es el don por excelencia. Entonces, cuando hablamos acerca del don, estamos hablando de aquello que Dios nos ha dado y por lo que nada hemos hecho para merecerlo. Cuando el apóstol Pedro escribe a la iglesia, él se centra en la administración de los carismas, de los dones en la iglesia, al interior de la iglesia, y que estos carismas son dados por el Espíritu Santo para edificación. Amén. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que los dones se deben de mantener vivos dentro de nuestra iglesia. Se deben de mantener vivos dentro del entorno del culto, dentro del entorno de la convivencia, dentro del entorno del servicio, del trabajo de la iglesia de Cristo. Y hablo específicamente de la iglesia local, la iglesia a la que tú asistes, la iglesia Ministerio Cristiano en Fuente de Salvación. A su interior debe de mantener vivos los dones espirituales, los dones de servicio, todos los carismas que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia sea edificada. ¿Por qué? Porque los dones son como el agua corriente de los ríos. Mientras fluyen las aguas, esas aguas producen vida. Y sin embargo, si el agua deja de correr, entonces lo que antes dio vida ahora se encarga de producir algo fétido, un mal olor.
Esas aguas, cuando se estancan, se convierten en focos de infección y en algunos casos se convierten en un foco de muerte. Y si la lluvia no vuelve otra vez, esa agua que está estancada en cualquier momento va a desaparecer. Esto refleja la condición de una iglesia en donde en alguna ocasión, y yo creo que usted no me va a dejar mentir si usted asiste a una iglesia en donde por muchos años hubo un derramamiento del Espíritu Santo, una detonación de dones, de ministerios, de gente sirviendo, de establecimiento de nuevas obras, de semilleros, de siervos y de siervas, y nada más de repente como que aquello se estanca, y entonces aquellas grandes iglesias que crecen, que se desarrollan, aquellas iglesias que llegan a ser iglesias muy, muy poderosas en la fe, que alcanzan a ser iglesias soberanas y muchas veces de mucho impacto dentro de una ciudad o en una región. Después, cuando esas generaciones de siervos, de siervas, esos ministerios se van apagando y no nacen nuevos ministerios, entonces la obra se comienza a estancar, y con el tiempo esa obra, en lugar de crecer, comienza a deteriorarse, se comienza a empobrecer en muchos sentidos, en sentido espiritual, porque deja de haber el fluir del Espíritu Santo, los cultos se vuelven tediosos, y también deja de haber crecimiento y deja de haber el desarrollo de nuevos ministerios dentro de la iglesia. Entonces es muy importante el que los dones se mantengan vivos dentro de la iglesia local. Amén. Y es importante que nosotros analicemos los aspectos por medio de los cuales estos dones se ejercen efectivamente en la iglesia. ¿Cómo mantenerlos vivos? Tú, ¿cómo puedes mantenerte vivo en una iglesia en la que tú tienes un gran impacto para ella? No pienses que porque tú no tienes un liderazgo, o porque tú no tienes, a lo mejor dices, un ministerio, yo no soy importante en la obra. Todos somos importantes en la iglesia de Cristo. El problema está en que no estamos ejerciendo los dones y estamos viendo a una iglesia muy deteriorada. Y no me vas a dejar mentir en lo que te voy a decir, pero siempre esperamos al evangelista que venga a avivar el fuego, que traiga una palabra, al evangelista que venga a orar por los enfermos, al evangelista que vaya a visitar a los hermanos que se han apartado de la iglesia, al evangelista que traiga la palabra que convenza a los que andan todavía medio sancochados en la vida cristiana, disculpe la expresión, pero así es, medios cristianos. Y esperamos que algo suceda por medio de la importación de ministerios, cuando esos ministerios, esos dones, esos talentos deben de estar vivos ya dentro de la iglesia, porque los evangelistas se van los predicadores, se van los pastores, pero la iglesia es la que permanece. Y si no atendemos esto, entonces la crisis va a ser algo que después ya no se pueda detener, y algunas de las iglesias grandes solamente quedan con sus edificios al final, terminan siendo solamente el edificio y unas 4 o 5 personas que asisten a los cultos. Ya no hay pastor en esas iglesias, tienen que adoptar las otras iglesias, convertirlas en misión, y algunas definitivamente terminan como templos cerrados, aunque un día fueron el detonante del poder y de la gloria de Dios. Entonces el don debe de ser una posesión en el creyente. Sí, la Biblia dice: cada uno según el don que ha recibido. Y algo que tú y yo tenemos que saber es que tenemos un don, tenemos un ministerio, tenemos un carisma. Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, todos tenemos un carisma, todos tenemos algo que Dios nos ha dado para que nosotros edifiquemos su obra. Amén. Pero es muy importante que tú seas poseedor de un don, que tú seas poseedor de un don, de un llamamiento, de un ministerio. Y te voy a decir por qué.
Porque no se puede ser un buen maestro si se desconocen los principios de la enseñanza. Alguien puede tener buena voluntad para enseñar, pero puede carecer de la capacidad de hacerlo. El don es la capacidad que Dios da para ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Y definitivamente es una gracia que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Amén. Si un creyente intenta ejercer un oficio al que Dios no le ha llamado, la probabilidad de su fracaso es total, tanto para sí mismo como en lo que practica y a los que les ministra. Es necesario, por tanto, que quien ejerce el don o el ministerio debe estar plenamente consciente de que lo tiene, y si carece de ello, es mucho mejor abocarse a ejercer en aquello en lo que ha sido puesto por Dios. Tú tienes un don. Dios no se equivoca. Tú tienes un don, tienes un ministerio. Dios te ha dado un talento, pero es importante que tú lo conozcas. Muchas veces andamos brincando de aquí para allá, de un ministerio a otro, porque deseamos tener cierto ministerio, deseamos tener cierto don, como que nosotros nos abocamos de manera personal a tomar una responsabilidad, a tomar a abocarnos a una tarea en la que probablemente no hemos sido llamados. Alguien dijo que si no te llamaron a ser pastor, mejor ni busques el pastorado. Alguien dijo que los pastores se enriquecen, los pastores tienen buenas ganancias, así que hay que hacerse un pastor. Dijo alguien, pues no sabe lo que dice aquel que piensa que ser pastor es algo fácil, que un pastor no hace nada, que un pastor simplemente se la pasa ahí leyendo la Biblia y atendiendo alguna que otra situación. Aquellos que han intentado abandonarse, abocarse al pastorado, hermanos, se han llevado una gran desilusión cuando terminan en los campos difíciles, cuando terminan muchas veces pues ahora sí que con matrimonios fracturados, en un desliz inmoral. ¿Por qué? Porque no son llamados a eso. Algunos fracasan en el intento, y esto es tremendo, porque no solamente les afecta a ellos, sino que afecta también a las almas. Ya ahora cualquiera dice que es pastor, pero la cosa es si Dios llamó a aquella persona a ser pastor, a ese hombre, a esa mujer al pastorado. Muchas veces por la facilidad, porque se siente motivado, porque se siente alentado. En alguna ocasión alguien se burló de mí, alguien me decía, pastorcito, ¿tú qué sabes? Con el tiempo aquella persona me la encontré en un camión y me dijo, ¿sabes qué? Ser pastor no es cualquier cosa. Había fracasado esta persona en el pastorado y me dijo, ciertamente no es cualquier cosa, y es muy difícil, así que mejor me aparto yo de ese ministerio. Es muy importante que aprendamos a conocer cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra capacidad, qué es aquello que Dios nos ha dado para que nosotros ejerzamos dentro de la iglesia local. Porque a veces, miren, en las iglesias pensamos que ser maestro secular, eso te hace ser un buen maestro cristiano, y no es así. Una cosa es el trabajo secular y otra cosa es el trabajo dentro de la iglesia. De hecho, para que un maestro cristiano pueda ejercer dentro de la iglesia, necesita forzosamente el don para enseñar. No enseñar en la escuela secular, no enseñar en los estándares sociales, sino en la iglesia. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que el don del magisterio, el don de la enseñanza, lo da el Espíritu Santo. Así que aunque seas maestro, aunque seas un profesor, un catedrático de la mejor universidad secular, si tú no tienes un llamado para enseñar dentro de la iglesia, si no es el Espíritu
Espíritu Santo el que confirma ese llamamiento, lo más probable es que se llegue a fracasar, que no se alcance realmente la plenitud del ministerio o del don, ¿verdad? O de lo que el ejercicio de lo que se está haciendo, porque no se es llamado para eso. Por eso es muy importante, porque a veces nosotros queremos, vemos y nos atrae, y tenemos a muchos en las iglesias que son excelentes profesionistas, pero también están en lugares dentro de la iglesia que no les corresponde. ¿Por qué? Porque para llegar a eso se necesita el llamamiento, se necesita el don del Espíritu Santo. Tal vez allá afuera puedo ser un buen catedrático, pero en la iglesia tal vez, no sé, tenga otra clase de ministerio como el canto, tenga otra clase de ministerio tal vez como la predicación, pero no se me dé muy fácil la enseñanza. Entonces, no todos los que tocan guitarra, hermanos, son maestros. No todos los que tocan guitarra. Hay hermanos que pueden tocar la guitarra, pero no necesariamente saben enseñar a los demás. Para eso se tiene que tener ese don, ese carisma del Señor. Esto en todos los sentidos. Necesitas buscarlo. Tú necesitas encontrar tu lugar dentro de la iglesia, tu lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y esto no limita a los que saben leer o a los que no saben leer. Esto es para todos. La mujer que en una iglesia ganaba más almas era la mujer que no sabía leer, pero era la que más ganaba almas, porque su ministerio, su carisma, lo que Dios le había dado era el ganar almas, predicarle a los perdidos, predicarle a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, traerlos a la iglesia y ver su conversión. Pero y tenemos que ver, este no es un limitante. Solamente el limitante es que debe de ser llamado por Dios. Eso es lo único. Lo único es que tú tienes que encontrar tu lugar dentro de la iglesia local. Tienes que encontrarlo. Dice 1 Corintios 12, 17 y 18. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, a la manera de Dios. Dios quiso colocar a su hijo, a su hija, quiso colocarle dentro del cuerpo como Él quiso, donde Él quiso. Lo quiso hacer mano, lo quiso hacer pie, lo quiso hacer boca, ojo, oído. Él quiso hacerle el miembro que Él quiso formarlo, y Él lo estableció para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, hermanos, no son posesión propia, sino un don dado por Dios para edificar. Amén. Entonces es muy importante que esto lo analicemos. Primeramente tenemos que tener el don, porque ahorita como que todos queremos hacer, queremos predicar, queremos cantar, queremos evangelizar, queremos dar clase en la escuela dominical, porque vemos que alguien lo hace bien. Nosotros también queremos hacerlo, pero no oramos. O sea, no queremos pasar tiempo con Dios para que Él nos indique a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos nosotros ir a tomar un lugar así a la brava y querer hacer las cosas de nuestra manera. Y en el tiempo de nosotros, en una ocasión, una mujer se fue de la iglesia. Y se fue de la iglesia por la única y sencilla razón de que uno de los hermanos que habían pasado y que habían crecido con nosotros en el ministerio estaba como maestro dentro de la iglesia local. Esto le molestó muchísimo, porque ella venía llegando y quería que le dieran un cargo dentro de la iglesia y no se lo dimos. Y entonces eso le molestó y se fue, solamente porque era su familiar y en su casa la conocían como la cabeza de la familia. En su casa tal
tal vez era la cabeza, y en su casa tal vez la gente o los familiares tenían cierto respeto y tenían cierta reverencia hacia su investidura que ellos le habían puesto. Pero una cosa es lo que eres en casa y otra lo que eres en la iglesia. Y en la iglesia tienes que pasar por un filtro divino primeramente, en el que tienes que aprender a dar a pasar de un escalón a otro, pero no tratar de arrebatar. Alguien en alguna ocasión me dijo: pastor, préstanos el púlpito porque nada más tú predicas. Pues en el pastorado los pastores son los que predican los domingos. Entonces me decía: préstame el púlpito. Le digo: pues es tuyo el púlpito, agárralo cuando quieras, eso no es ningún problema, nada más dime cuando quieras predicar. Pero a veces no esperamos nosotros el tiempo de Dios, no esperamos el momento en el que Él nos ponga, y lamentablemente las consecuencias en la iglesia son fatales. ¿Por qué? Porque quien no tiene el don y lo está ejerciendo va a traer cosas muy negativas a las iglesias locales.